¿Sabes que existe un nombre formal para el miedo y odio hacia los cuerpos gordos? Hola, soy la doctora Iracema Vázquez. Bienvenidos a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. ¡Que disfrutes! La gordofobia es precisamente esta discriminación hacia los cuerpos de tamaño más grande. Puede venir como en forma de miedo, por ejemplo, con las complicaciones del COVID, la pandemia que tenemos ahorita, que se desencadenó una estrategia muy fuerte mundial para darle miedo a las personas en cuerpo más grande, diciendo que ellas se iban a complicar más. Y de hecho las personas atacaban a las personas de cuerpo gordo porque decían, por tu culpa, yo no tengo acceso a salud, porque tú como te complicas más, porque estás gordo, porque no te cuidaste, vas a provocar que haya más gastos. También puede venir por sugerencias no pedidas para reducción de peso, que alguien se te acerque y te diga, ay, ¿qué crees? Estoy haciendo una dieta buenísima, ¿no te encantaría probarla? O cuando bajas de peso por alguna razón, ya sea que tú lo estés buscando o que pues no te diste cuenta y simplemente bajaste de peso o tuviste alguna enfermedad, las personas aplauden esa pérdida de peso, dando sutilmente a entender que te ves mejor ahora que como te veías anteriormente. Normalmente esos pueden ser comentarios inadvertidos por las personas que las hacen. Muchas veces no se dan cuenta que están cayendo en comentarios gordofóbicos y agresivos, pero claro que la persona que lo recibe sí se da cuenta. Y, por ejemplo, puede ser un comentario sutil como, ay, ese vestido te queda muy bien, te hace cintura. Y no pareciera que es un comentario que fuera agresivo en sí. Y de hecho la persona normalmente, la que lo hace, no intenta ser agresiva, sin embargo lo es. Son comentarios gordofóbicos, son comentarios que, como una paciente me dijo hoy, es el bullying hacia el cuerpo gordo. Y este bullying hacia el cuerpo gordo tiene un nombre y se llama gordofobia. Hay una doctora que se llama Mary Himmelstein, que ella estudia los efectos en la salud del estigma del peso y dice que, bueno, estigma del peso también se puede conocer como la gordofobia o sesgo por el peso, que es tener errores al calificar a una persona por el peso que tiene. Cuando vemos a personas en cuerpos grandes y tenemos gordofobia, tendemos a clasificarlas como que son flojas, poco inteligentes e incluso que son repulsivas. Hay personas que llegan a ser muy agresivas con las otras que viven en cuerpos grandes. Otra activista que se llama Virgie Tovar, que es muy famosa, tiene un podcast muy rico y la pueden seguir en redes sociales, es una activista gorda. Ella nombra que la gordofobia es un fanatismo y forma de discriminación y que hace las personas de cuerpo grande, considerándolas como inferiores de forma física, intelectual, moral y en temas de salud. Antes, ¿cómo se originó todo esto de la gordofobia? Hay una autora de un libro que es muy reconocido, que salió en el 2018, que se llama Fearing the Black Body, temiéndole al cuerpo negro, de Sabrina Strings, que habla sobre la historia de la gordofobia. Y podemos ver ahí que tiene raíces de racismo. Se inició en el siglo XIX. Esto era por motivos estéticos, ¿ok? Las personas rechazaban a las otras de cuerpo grande por motivos estéticos. Esto precede a que los médicos clasificaran a las personas de cuerpo gordo como poco saludables. Entonces, primero fue una cuestión estética que después se transformó en un problema médico, por 100 años de diferencia. Entonces, el inicio de la gordofobia no es por preocupaciones de salud, sino por cuestiones estéticas y racistas. Empieza en el en el oeste de Estados Unidos, con raíces en el esclavismo que venían del transatlántico y el protestantismo, los protestantes. Los científicos de la época decían que las personas negras eran personas muy sensuales, o sea, que tenían que ver con los sentidos, y por lo tanto eran tendientes a excesos, tanto orales como sexuales, y por eso es que tenían estos cuerpos gordos y grandes. Entonces, muy temprano, en el siglo XIX, se les enseñó a los estadounidenses a temerle a los cuerpos gordos, que tuvieran cuidado con ellos y en especial cuidado con la gente negra. Finalmente la gordofobia afecta a todos independientemente de la raza. Pero el objetivo de estos científicos de ese momento
de reformadores protestantes y posteriormente de médicos que dijeron que tener un cuerpo gordo estaba mal, era convencer a la gente de que era un estado lamentable el estar gordos y que se debía evitar a toda costa. Entonces vean cómo esto se origina en raíces de que una persona dijo que un color de cuerpo determinaba las características físicas y emocionales de una persona. Y eso se viene arrastrando. Posteriormente, un día hablaré de cuando se empezó a clasificar a la, entre comillas, obesidad como una enfermedad, que también tiene orígenes racistas y sobre todo económicos y políticos. Pero bueno, la primera razón por la que empezamos a rechazar cuerpos grandes fue por estética, no por salud. Después, pues ya se vio todo lo demás, ¿ok? Hoy en día la raza no importa. Actualmente se sabe que ser delgado es un privilegio y ser gordo es causa de estigmatización, cuando actualmente sabemos que el índice de masa corporal no es una medida adecuada para poder evaluar si una persona es saludable o no. Hay muchas otras maneras de evaluar si una persona se encuentra saludable o no. Posteriormente, por ejemplo, al contrario, una persona de cuerpo grande también era considerada una persona con dinero, pero esto ya estamos hablando de mucho tiempo después. Cuando una persona tenía un cuerpo un poco más corpulento, sobre todo los hombres, se consideraba que tenían dinero, porque podían tener acceso a alimentos, a diferencia de las personas delgadas que trabajaban en el campo que no podían. Y después, como venimos ahora en estos momentos, las personas gordas son consideradas como que tienen más bajo nivel socioeconómico porque tienen acceso a alimentos que son más altos en calorías, ¿no? La que se denomina, que a mí me choca esa palabra, pero se le dice alimentos chatarra. Bueno, el nivel socioeconómico bajo les da acceso a estos alimentos. Entonces, las personas gordas son clasificadas como de bajo nivel socioeconómico y las personas delgadas se les considera como de alto nivel socioeconómico porque tienes todo el tiempo y todo el dinero para estar buscando tu comida orgánica, tus semillas, tus frutos secos, tu salmón, estarlo acomodando, prepararlo de maneras saludables, ricas, que puedas presentar muy bonito a tu familia, a ti. Tienes tiempo de ir a ejercitarte a un gimnasio muy bonito, o tener tu entrenador personal en casa, o comprar alguna de estas, ahora que estamos encerrados se ha puesto muy de moda comprar ejercicios en línea, y entonces pues puedes ponerte a ejercitarte en tu casa, y entonces eso denota que tuvieras un nivel socioeconómico más alto. Por eso actualmente también la gordura es vista como eres de nivel socioeconómico más bajo, cuando sabemos que no necesariamente es así. Hay gente en todos los estratos socioeconómicos con diferente tamaño de cuerpo. Otra cosa que tiene que ver con la alimentación y los cuerpos gordos es el control. Creemos que podemos controlar nuestra salud y el tamaño de nuestro cuerpo con cuánto comemos. Tenemos esta fantasía de que si estoy muy controlado en cuanto a qué porciones como, cuántas porciones como, qué tipo de alimentos me meto a la boca, cuánto ejercicio hago, cuántas vitaminas consumo, y hago otras actividades que me puedan ayudar a tener una alimentación más saludable, no me voy a enfermar. Eso también tiene un nombre, se llama salutismo. Haré un programa sobre eso después. De hecho, puedes ahorita, si te interesa, ir al podcast de Se Vale Repetir Postre, donde grabé un capítulo sobre salutismo, en el que habla de esta fantasía de que podemos controlar nuestra salud y podemos controlar nuestro peso al 100%, y que somos totalmente responsables de qué tan saludable y qué tan gordos o delgados estamos. Entonces, bueno, pues esto, como les comento, es una fantasía. Realmente no tenemos tanto control sobre el peso. Y bueno, antes de que escuches ese capítulo, me gustaría hacer como una revelación. Muchas personas pasan toda su vida cuidándose, haciendo muchísimo ejercicio, comiendo perfecto, tomando las vitaminas adecuadas y se enferman. Y entonces uno llega a esta conclusión de, bueno, si yo lo hice todo bien, ¿qué pasó? ¿Por qué me enfermé? Y es porque, bueno, como les comento, es lo que nos vende la cultura de las dietas y nos hace creer que podemos estar totalmente saludables si controlamos todo. Esta gordofobia es mucho más intensa en mujeres, más que en hombres, y también empieza desde esos orígenes que les conté del esclavismo.
Y bueno, también entonces es antifeminista. La gordofobia es antifeminista. Si tú discriminas a una mujer por un cuerpo gordo, estás atacando a una persona únicamente por cómo se ve y por su género. También causa discriminación médica. Se ha visto que los médicos rechazan atender a los pacientes de cuerpo más grande, reciben menor atención que una persona con un cuerpo más delgado y tienen muchísimos más problemas de salud porque deciden no buscar el apoyo médico. Es importante saber, como mencioné hace rato, que no podemos saber el estado de salud de una persona nada más por ver el tamaño de su cuerpo. Cuerpos vemos, hábitos no sabemos y salud tampoco. No porque una persona gorda, no porque una persona se encuentre gorda significa por automático que está enferma. Por eso no uso la palabra obesidad y no la usamos todos los que somos activistas de estos movimientos. Porque la palabra obesidad luego hace referencia a que estás enfermo. ¿Estás obeso o estás enfermo? Y no es cierto, las personas en cuerpos gordos se pueden encontrar saludables. Lo he visto incontables veces en mi consultorio, pero a fuerza queremos ponerles el tache de claro que tienes una enfermedad, no te puedes ver así y estar sano. Y también tenemos el sesgo de que las personas delgadas siempre van a estar saludables. Y a lo mejor es una persona que fuma, que no hace ejercicio, que bebe alcohol en exceso, que no duerme bien, que no tiene suficiente músculo, que tiene mucha masa grasa, y entonces pues puede tener hígado graso, puede tener diabetes, puede tener hipertensión, pero como está delgada no nos damos cuenta de ninguna de esas enfermedades y creemos que por default, por estar delgada, ya se encuentra saludable. Estos son ciertos sesgos, ciertos nubes en la visión que tenemos que empezar a reconocer para que puedan ir desapareciendo. En salud, por ejemplo, el estigma del peso, la gordofobia, la discriminación por el peso, causa problemas emocionales, aumenta los estados depresivos, la ansiedad, pobre imagen corporal y la autoestima. Las personas que experimentan gordofobia se encuentran con una menor imagen corporal, una imagen corporal de menor calidad. La imagen corporal es cómo me visualizo yo en la mente. Y entonces, yo cuando estoy experimentando rechazo y discriminación por mi cuerpo, tengo una pobre imagen corporal. También se cree que si tú avergüenzas a alguien por su cuerpo, o si tú lo haces sentir mal por el tamaño de su cuerpo, entonces va a estar más motivado para bajar de peso. Eso es lo que muchos médicos y muchos familiares y amigos de personas gordas piensan. Claro, si yo le digo que pues está en un cuerpo gordo y que además eso no es saludable, oye, yo quisiera pues hablarte de esto por tu salud, pues evidentemente pensarían ellos, porque normalmente no se hace con maldad, que la otra persona va a responder diciendo, ok, tienes razón, no lo había notado, fíjate, como no me veo en el espejo y no me pruebo ropa, no sabía que estaba viviendo en un cuerpo gordo. Gracias por señalarme eso, ¿no? No me había dado cuenta. Entonces, se cree que haciendo esto, la persona que está gorda va a decir, claro, ya me cayó el 20, como estoy gorda y me lo hizo saber de una forma muy amable, entonces me voy a poner a hacer ejercicio, voy a bajar de peso. La realidad es que esto no funciona. Las personas que son estigmatizadas por su peso tienen menor motivación para hacer ejercicio. Probablemente en un inicio haya esta sensación de claro, lo tengo que hacer porque me dijo mi médico, me dijo mi familiar que se preocupa por mí y entonces me pongo a hacer mucho ejercicio. Pero llega un punto en que esas personas se cansan porque la motivación no es auténtica, solamente es por el rechazo de las demás personas. Y entonces dejan de hacer esta actividad física. También se ha visto que estas personas tienden a tener más atracones. Atracones se definen como comer muchísima comida en un periodo corto de tiempo, más allá de lo que tú querías comer, con una sensación de pérdida de control. Cuando las personas son restringidas en su alimentación, se les dice que ya no pueden comer ciertos alimentos porque su tamaño de cuerpo está incorrecto y experimentan esta discriminación. En un principio restringen estos alimentos, pero se ha visto en muchas investigaciones que lo que pasa después es que la persona tiene atracones. Se da un atracón del alimento y puede ser por diferentes orígenes, puede ser por la misma restricción en la que el cuerpo le pide fervientemente a la persona que se alimente, que vuelva a consumir alimentos. Y la otra razón puede ser emocional, ¿no? Que no tengo recursos para gestionar mis emociones o estoy sufriendo, por ejemplo, de discriminación y entonces recurro a la comida. Además,
La gordofobia también hace que las personas incrementen la ingesta calórica. Entonces, si tú estás buscando que esa persona coma menos y adelgace, cuando la discriminas, provocas que, por el contrario, coma más alimentos. Entonces, bueno, pues puede engordar aún más. No que haya ningún problema con que esta persona engorde más, pero bueno, si se está convirtiendo en un factor para discriminación, por ejemplo, pues aumenta el riesgo. Ahora voy a hablarles un poco de los daños que genera esta gordofobia. Es muy importante, antes de que hable de estos daños, que sepan que esto realmente existe, porque muchas veces me he encontrado con personas que dicen que esto de la gordofobia nos lo inventamos, que no es cierto. Yo puedo decirte que yo no vivo en un cuerpo gordo, vivo en un cuerpo, digamos, mediano. Tuve privilegio de delgadez por mucho tiempo, estuve muy delgada, toqué pesos muy bajos. Actualmente he subido mucho de peso, pero todavía me encuentro dentro de un cuerpo que socialmente es aceptable. A mí no me critican en el supermercado por los alimentos que pongo en mi carrito. Siempre encuentro ropa de mi talla en prácticamente todas las tiendas. Donde voy a un restaurante, quepo en todos los asientos. También quepo en los asientos de los teatros y de los aviones y no tengo que pedir perdón porque me siento y ocupo demasiado espacio. Tampoco mi familia me critica sobre lo que como o sobre lo que bebo, las elecciones que hago de alimentos. No se me gritan groserías en la calle por cómo me veo. Pero todo esto que te estoy contando sí lo experimenta una persona en cuerpo gordo. Entonces no podemos decir que realmente no existe. También hay otras corrientes que dicen la gordofobia no existe, solamente es un término para que las personas gordas romanticen la obesidad, hagan romántica la obesidad, no sé cómo decirle, pero bueno, que acepten tu cuerpo y demás cuando realmente tendrían que ponerse a trabajar. Y esto no es cierto, porque si nosotros estuviéramos promoviendo que las personas estuvieran gordas, habría retos para ponerte gordo lo más rápido posible. Marcas de ropa de diseñador sacando líneas exclusivas para cuerpos gordos que estarían carísimas y la gente se estaría peleando. Habría muchísima representación en televisión y en medios de comunicación sobre los cuerpos gordos y todos estarían diciendo ponte gordo, es lo mejor. Los personajes de la televisión no serían los cuerpos delgados los protagonistas, sino serían personas de cuerpos gordos, y esto no ocurre. Entonces, no es cierto que no existe la gordofobia y no existe que es solamente una idea que se genera para poder romantizar la obesidad. Entonces, bueno, les voy a hablar de los daños que genera la obesidad. Se ha visto que las mujeres gordas ganan menos conforme más peso tienen. De por sí, hay muchas investigaciones y de hecho había un documental en Netflix de cómo las mujeres ganan mucho menos dinero que los hombres, aunque tengan las mismas habilidades y capacidades intelectuales. Bueno, pues si esta mujer es gorda, todavía tiene menos posibilidades de tener acceso a un buen trabajo y ganar suficiente dinero. Además, las mujeres gordas no tienen un buen cuidado médico. De esto voy a hablar mucho más a fondo en el siguiente capítulo, donde hablaré sobre todos los efectos en la salud de la gordofobia. Entonces, bueno, normalmente los médicos se niegan a atender adecuadamente a estas mujeres gordas, sobre todo mujeres, aunque también pasa con los hombres. Ahora, este estrés, otro punto, este estrés de tener gordofobia provoca mucho más enfermedades. Afecta finalmente a todo el sistema del cuerpo con el tiempo, ¿no? El estrés es de los principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, mucho más allá de presentar un cuerpo grande. Estoy tomando una actualización, una certificación en diabetes que tiene que ver con todo este paradigma y habla de que muchos de las investigaciones hay un sesgo en cuanto a por qué las personas gordas presentan más complicaciones. Casi nunca se mete en la investigación todas estas señales de, a ver, ok, esta persona está gorda, pero ¿has medido los efectos del estigma en su salud? ¿Has medido cuánto le pesa para la presión, para el colesterol, para la glucosa, el estigma? Hay una autora que se llama Lucy Aphramor, que es la creadora de Well Now o Alimentación Conectada, que ella es una nutrióloga y empezó, estaba haciendo unas investigaciones en las cuales se dio cuenta que en la comunidad que estaba había mucha hipertensión. Y parecía que pues todo tenía que ver con el peso, la sal y demás. Pero también se dio cuenta que era una zona con mucha discriminación. Había mucha discriminación hacia las personas negras.
Entonces, haciendo una adecuada investigación, separó esos factores de riesgo y se dio cuenta que era mucho más importante la discriminación que el consumo de sal. Entonces, la discriminación tiene que tomarse en cuenta en todas estas investigaciones en las que se usan a personas gordas y se usa como factor de riesgo la obesidad únicamente, ¿no? Tendría que incluirse también la discriminación. Otro problema es que causa depresión y ansiedad. Y muchas veces tiene que ver con las agresiones verbales que se le hacen a estas personas que son gordas. Y a veces, como comenté al principio de este capítulo, estas agresiones vienen disfrazadas de preocupación por la salud. Incluso yo he hecho publicaciones en Facebook en las que hablo del derecho de las personas gordas, por ejemplo, a embarazarse, y aparecen comentarios de es que alguien debería decirles algo sobre la salud. Muchas veces estos comentarios pues pareciera que están disfrazados de realmente genuina preocupación, pero ni siquiera la conoces. Es más, yo ni siquiera estaba hablando de una persona en específico, estaba hablando de mujeres que tienen derecho a embarazarse en el cuerpo que fuera, y alguien ya atacó a esta mujer ficticia. Y es porque no estamos acostumbrados a aceptar que estas personas tengan representación, tengan voz, vivan una vida normal. Nos molestamos, no nos gusta verlos, y se disfraza de que no me gusta que estés haciéndote daño y entonces yo quisiera ayudarte, cuando en realidad no me gusta cómo te ves. No me gusta que salgas, que te pongas ese tipo de ropa, que salgas así en mis fotos, ¿no? Y claro, la justificación es la salud, cuando a veces ni siquiera conocen a la persona y ya se están preocupando por ella. Y bueno, ¿cómo podemos combatir esta gordofobia? Si tú eres una persona que la vive o que quisiera empezar a hacer algo al respecto, te voy a dar algunos tips que puedes utilizar para combatirla. Una es dejar de hablar de dietas. Tú no sabes si en la mesa esta conversación que tienes sobre la última dieta que salió, la más adecuada, la que vas a empezar, la que viste que le sirvió a tal o cual artista de la televisión o del radio, le va a hacer daño a otra persona. Probablemente es una persona que está sanando de la cultura de las dietas y ahorita que le hables de dietas le hace mucho daño. También puede ser que sea una persona con un trastorno de la conducta alimentaria y tú no lo sepas ni lo sospeches, y cuando estás hablando de dietas puede que hagas daño. Otra es, no hables de cuerpos ajenos. Nadie tiene por qué opinar sobre la apariencia de otro cuerpo, sea positivo o sea negativo, porque igual tú no sabes cómo va a tomar esa persona ese que tú llamas cumplido. Si se acerca una persona que hace mucho que no ves y le dices, ¡ay, qué delgada te ves, qué guapa!, pues entonces esta persona puede que sus conductas de riesgo que está haciendo en la alimentación, la siga haciendo, porque dice, claro, si estoy provocándome, si estoy purgándome y me estoy viendo así de delgada, pues lo voy a seguir haciendo y tú no lo sabes. O también puede pensar, pues entonces, ¿cómo me veías antes? Y eso baja mucho la autoestima. Entonces, guárdate tus comentarios de los cuerpos ajenos, positivo o negativo. Incluso de los pensamientos que tienes acerca de los cuerpos gordos. Esto es súper complicado. A mí al principio me costó muchísimo trabajo. Yo veía un cuerpo en la calle y me sentía, pues, ávida de pensar algo acerca de ese cuerpo, de compararme, de decirme a mí misma, mira cómo está ella, tú no estás así, qué bueno, o yo estoy más gorda que esa persona, híjole, qué mal. Y la verdad es que entre menos pensemos o hablemos sobre los cuerpos de otras personas, más sanos vamos a estar. Otra cosa es, guárdate tus comentarios no solicitados acerca de salud. Nada de que, oye, pues yo sé que estás muy feliz con tu cuerpo, me da mucho gusto, pero pues como me preocupa tu presión arterial, yo creo que deberías bajar de peso. O te voy a recomendar a mi nutriólogo o nutrióloga, que bueno, es buenísimo y te va a ayudar a perder peso fácilmente, ni la vas a sentir. Si no te preguntan sobre su salud, tú no tienes por qué opinar. Así seas la mamá. Claro, si estamos hablando de un niño chiquito, ¿no? Un niño que todavía no sabe cómo alimentarse, pues claro que los padres pueden intervenir. Pero estamos hablando de un adulto, un adolescente, pues tú no tienes por qué, un adolescente ya grande entrando a la adultez, ¿no? Estoy hablando de 17, 18 años en adelante, tú no tienes por qué hacer comentarios sobre su salud si no te lo piden. Otro es, alza la voz si puedes. Si tienes redes sociales y es algo que te interesa y quieres hablar sobre la discriminación hacia los cuerpos y cómo está mal, puedes hacerlo. Si eres una persona que eres influyente, que mucha gente te escucha, date permiso de hacer este activismo y hablar sobre los beneficios de rechazar esta gordofobia.
Otro es hacer una auditoría a tu vida. ¿Qué escuchas, qué ves, qué lees, a qué le das clic, qué cuentas sigues? Yo cuando empecé con todo esto hice una limpieza completa de redes sociales, quité todas estas páginas de dietas, de ejercicio extremo, de retos, de nutriólogas que te decían cuántas almendras tenías que comer al día y entonces ibas a lograr estar delgado. También dejé de comprar revistas donde salían dietas o había comentarios gordofóbicos. Dejé de compartir chistes gordofóbicos, ¿no? Estos famosos memes contra personas gordas, que es lo mismo que un chiste machista. Está mal. Aunque esté muy chistoso, está mal. Y llega un punto en que puedes verlo. Y si rechazas ese tipo de chistes, eventualmente dejan de tener peso sobre tu vida. Háblate a ti mismo o misma. Háblate sobre cuando tengas pensamientos gordofóbicos hacia ti mismo, porque claro que la gordofobia también es interna, es propia, que has adoptado desde chico, que te han dicho que el cuerpo está mal, que un cuerpo gordo está mal, pues tú lo traes arrastrando por años. 20, 30 años de conductas gordofóbicas. Entonces, cuando tú te digas comentarios gordofóbicos, recuerda contestarte con todo lo bueno que tienes y que además vales y mereces independientemente del tamaño de tu cuerpo. Y que además no es algo que puedas controlar. Entonces siempre tenerte muy presente esta parte como consciente de que no es necesario que tengas ataques hacia tu persona. Y finalmente, no asumas que la gente gorda fracasó para adelgazar. No todas las personas gordas desean ser delgadas, ni todas las personas gordas están en ese tamaño de cuerpo porque no lograron adelgazar. Si están en ese cuerpo es porque su cuerpo así tiene que estar. Y entonces no las veas con pena, como, ay, pobre, seguro lo que quiere es estar delgado y no lo logra, porque no siempre es así. Yo eso no lo creía. No se me hacía algo real. Y ahora que yo vivo en un cuerpo mediano, e insisto, yo no tengo todavía un privilegio, me doy cuenta que yo ya no quiero adelgazar. Claro que entiendo que vivir en un cuerpo delgado es mucho más fácil por todas las cosas que ya dije. Pero no significa que esté buscando a toda costa adelgazar y que sufra porque mi cuerpo no está pequeño. Y conozco a muchas pacientes cada vez haciendo un trabajo más intenso que pueden vivir así. Y bueno, pues me despido deseándote que pues puedas tener un activismo personal o un activismo público en contra de la gordofobia. Y bueno, si este capítulo te gustó, compártelo. En el siguiente voy a hablar sobre los efectos negativos sobre la gordofobia. Nos vemos. Nutrición que libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.